Les recordamos que luego, en este momento, pueden hacer todas las preguntas a través del chat y en la parte final del evento se dirigirán las preguntas a los respectivos ponentes. Nuestro siguiente participante es Pablo Zambrano Albuja, abogado y doctor en jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Tiene una maestría en Derecho por la Universidad Andina Simón Bolívar. Es candidato a PhD en Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Posee cursos de especialización en Administración de Organizaciones Empresariales por el Centro Mundial de Entrenamiento de la Organización Internacional del Trabajo y formación en Gerencia de Organizaciones Empresariales por el ICAE Business School. Desde el 2014 ejercía las funciones de vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción. Fue director jurídico de la mencionada Cámara. Desde julio del 2018 es presidente ejecutivo. Ha participado en la academia como catedrático universitario en pregrado y posgrado en distintas universidades del país por más de 18 años. Pablo nos va a hablar acerca de la carga tributaria y el empleo para las empresas. Hechos estilizados. Bienvenido, Pablo. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes con todos. Realmente un agradecimiento especial a la Universidad Andina Simón Bolívar, mi alma mater, al Instituto Ecuatoriano de Derecho Tributario y obviamente a todas las personas que hacen posible esta conexión, donde estamos 349 participantes. Viva la tecnología, abajo el coronavirus. Muchísimas gracias nuevamente entonces por la invitación. Esta tarde he sido invitado a participar en este conversatorio. Justamente creo que es fundamental el que nosotros podamos hacer un análisis de lo que está ocurriendo en el Ecuador sobre el tema tributario, es decir, cuál debería ser este régimen tributario en tiempos de crisis sanitaria. Yo les voy a presentar una serie de cifras y a comentar estas cifras precisamente para poder generar a raíz de esas cifras una serie de ideas y de hechos fundamentales. En primer lugar, quisiera yo señalarles estas cifras macroeconómicas que son durísimas. Esta es una línea de tiempo entre el año 2015 y el año 2020 que demuestra el crecimiento de la economía, cómo ha estado la economía en el Ecuador. Vemos entonces que en el año 2015 crecimos o casi nada, decrecimos en el año 2016, producto ya de una crisis que hubo también relacionada con el precio del petróleo. Miren ustedes lo importante entonces que también es pensar, además de lo que nos ha mencionado nuestro querido rector César Montaño, de su ponencia, decía él hablaba de muchos temas que hay que cambiar, que reformar en el país. Uno de los asuntos fundamentales que nos deja esta lección, esta crisis gigantesca, es también cambiar esa petróleo dependencia que tenemos, ¿no es cierto? Porque producto de esa dependencia que tenemos del petróleo, cuando cae el precio del petróleo, cae la economía nacional de una forma abrupta, como ocurrió en el año 2016. Nos recuperamos un poquito en el 2017, decaímos en el 2018, el 2019 fue un año extremadamente complicado por la explosión social que hubo en el país, pero miren ustedes las proyecciones para el año 2020. Son extremadamente preocupantes. Sin crisis, la proyección de crecimiento era del 0,69%, es decir, nada o casi nada, que no es lo mismo, pero es igual, para efectos económicos y para efectos productivos. Pero con el coronavirus nos viene justamente una serie de, digamos así, proyecciones respecto a la caída de la producción y lo más grave, a la caída del Producto Interno Bruto. Y vamos directamente a la cifra más grave, que es la del 6,3% que hace el Fondo Monetario Internacional. Y esta cifra, según varios expertos económicos, es una cifra conservadora. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que muy lamentablemente el Ecuador va a sufrir gravemente los efectos del coronavirus y sin duda el sector productivo nacional va a tener un momento muy grave y muy difícil. Esta línea de tiempo con este vaivén, esta subida y bajada de la economía ecuatoriana, del crecimiento del Producto Interno Bruto, sin duda lo que nos tiene que hacer entonces pensar y repensar es que tenemos que buscar una organización de nuestro sistema económico, transparentar las cuentas públicas, arreglar el problema gravísimo que tiene el Ecuador, que es el déficit fiscal. Ese es el gran problema que tiene el Ecuador.
tenemos una falta de corrección económica en las cuentas públicas. Y obviamente todos conocemos que el principal ingreso para el Estado, para las cuentas fiscales, son los tributos. Entonces, obviamente, viendo este panorama, ¿qué es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el ámbito tributario? Reformas y más reformas cargando justamente al sector privado formal, porque hay un gran sector privado informal al cual no tributa y no se le exige los tributos, que tenemos que pagar entonces las consecuencias de este vaivén económico. Y este vaivén económico tiene obviamente causas exógenas, ¿no es cierto? Y causas endógenas. Las causas exógenas, obviamente, el precio del petróleo, la volatilidad, pero las causas endógenas también son las políticas públicas que existen o han existido en el Ecuador, en la cual, por ejemplo, se ha privilegiado el gasto público. Y ese gasto público ha generado lo que les mencionaba antes, el problema fundamental de la economía ecuatoriana, que es el déficit fiscal. Entonces, para tapar el hueco del déficit fiscal, lo que hacen los gobiernos es o recurrir a deuda externa o hablar de política tributaria. Y más que de política tributaria, porque el tema de fondo, si ustedes me preguntan cuál es su tesis de fondo, Pablo Zambrano, en esta charla, es que en el Ecuador no tenemos una política tributaria. No hay una coherencia en la política tributaria y por eso es que tenemos un vaivén, un gráfico, ¿no es cierto?, mucho más grave que el que yo les presento respecto a las reformas tributarias, por la inexistencia de una política tributaria de fondo que garantice una estabilidad y sobre todo establezca unas reglas claras de seguridad jurídica absolutamente para todos. Ese artículo 82 de la Constitución que habla sobre la seguridad jurídica es una garantía que no solamente sirve a las grandes empresas o a los gremios de este país, sino al ciudadano de a pie, para saber exactamente cuáles son las reglas claras con las cuales el Estado tiene que darnos a los ciudadanos y obviamente a toda la sociedad. Entonces, tenemos este problema justamente del crecimiento económico de la economía y esta volatilidad hace que también existan cambios grandes en lo que tiene que ver con la política tributaria. Este es el ranking de tarifa de impuesto a la renta de sociedades en América Latina, ¿no es cierto? La tarifa máxima del impuesto a la renta de sociedades sin recargos, Ecuador, ahí está el puesto que ocupa, estamos muy por debajo de Venezuela, Colombia, Nicaragua, México, etc. Si es que la tarifa fuese el 25%. La tarifa nominal en el Ecuador es del 25%. Sin embargo, tenemos justamente la participación de los trabajadores, lo cual solamente, o mejor dicho, la sumatoria de la participación de los trabajadores con la tarifa del impuesto a la renta hace que nosotros ocupemos el primer lugar en renta de sociedades si es que consideramos este factor de la participación de los trabajadores, que es un factor real y verdadero, porque sin duda las empresas en el Ecuador, esto no es un impuesto, esto es una carga social, si cabe el término, en la cual las empresas tienen que pagar esta contribución hacia los trabajadores del pago de utilidades que se denominan los trabajadores, y entonces aquellas empresas que cumplen con este pago de utilidades hacia los trabajadores tienen una carga del 43%. ¿Qué ocurre entonces con el tema de la política tributaria en el Ecuador? Los impuestos han sido cargados hacia el sector privado formal. Y hago este énfasis del sector privado formal porque más del 40% de la economía en el Ecuador es informal. Y esa economía informal lo que hace es no pagar impuestos y obviamente dejar a toda la ciudadanía, a todo el Estado, sin ingresos importantes, pero también representan una competencia desleal. Yo me acuerdo hace algún tiempo atrás, no sé si sigue existiendo esta norma en Bolivia, en la cual había digámoslo así, para que la gente vaya a las tiendas o a todos los lugares donde hacía transacciones, exija una factura, pida la factura, al final del año podía tener una devolución sobre la cantidad de facturas que las personas requerían o solicitaban. Medidas como esas para formalizar a la economía, sin duda deberían utilizarse, por ejemplo, en el Ecuador. Entonces, hablando del tema, yo les decía que mi tesis principal es que en el Ecuador no tenemos una política tributaria
uno de los elementos esenciales de esa política tributaria debería ser la incorporación del sector informal al sector formal de la economía. Y de esta manera, formalizando a quienes no pagan tributos, cumpliríamos varias funciones, pero específicamente dos funciones fundamentales. En primer lugar, aumentar la recaudación y en segundo lugar, evitar esta competencia desleal que existe. Y eso que en el Ecuador se ha trabajado muchísimo por la formalización y por el tema de las facturas. El Servicio de Rentas Internas tiene sistemas muy interesantes para poder cruzar la información. Sin embargo, tenemos que trabajar en ese tema. ¿Qué es lo que está pasando? ¿O qué fue lo que ocurrió, digamos, otra de las distorsiones muy grandes dentro de los tributos en el Ecuador? Fue precisamente el denominado anticipo del impuesto a la renta. Y esto generó, desde que se lo implementó en el año 2009, se cambió la fórmula de estimación del anticipo del impuesto a la renta, se creó este impuesto mínimo, se generó una distorsión que quisiera que ustedes puedan ver justamente en este cuadro de acá abajo, ¿no es cierto?, en la parte inferior de la diapositiva, cómo la tarifa efectiva, si se considera el anticipo, miren ustedes cómo se incrementaba. Se causaba una distorsión muy, muy grande, ¿no es cierto?, que afectaba a las micro, pequeñas y medianas empresas. Y esto es algo que nosotros como Cámara de Industrias de Producción, Confederación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador, yo estoy trabajando en los gremios ya en la Cámara de Industrias de Producción 10 años. Desde que yo entré a la Cámara como director jurídico, nosotros hablábamos con las autoridades sobre esta distorsión del anticipo del impuesto a la renta y justamente este impuesto mínimo. ¿Por qué? Porque efectivamente se generaba una tasa que era muy superior a lo previsto. Y quienes más afectados son los micro y pequeños. Entonces, nuevamente, ¿cuál es el problema que se generaba o por qué se cambió la fórmula de estimación del anticipo del impuesto a la renta? Por esa presunción que tenía el Estado de la evasión, ¿de quién? Del sector formal. Cuando el sector formal, he dicho yo ya antes, del Servicio de Rentas Internas, tiene mecanismos muy importantes y herramientas muy importantes para poder hacer un cruce sobre esta información. Entonces, este es otro de los temas que lo que han hecho es generar esta distorsión. El año anterior fue justamente ya finalmente derogado este tema. Sin embargo, ¿qué es lo que está ocurriendo? Tenemos una ley que en este momento se está discutiendo en la Asamblea Nacional. Y esta ley que pretende establecer un régimen tributario en tiempos de crisis sanitaria, ¿qué pretende? Una contribución solidaria única sobre las utilidades de las sociedades. Esto en la práctica se convierte en un nuevo impuesto. Y se establece, en el proyecto original, se estableció que debería ser la base imponible para el cálculo del 5% sobre las utilidades de las sociedades que han percibido más de $1 millón, deberían ser justamente los balances y los datos del año 2018. Esto ya cambió el día lunes en la noche cuando fue aprobado el informe para primer debate en la Comisión de Desarrollo Económico. Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo? Esta contribución lo que va a generar justamente es mayor recaudación de las empresas. Cuando las empresas en este momento han dejado de producir durante 43 días, el día de hoy ya son 43 días, más del 80% de las empresas han dejado de producir, no están produciendo, y obviamente su capacidad de ingreso, su capacidad productiva, su capacidad contributiva está absolutamente mermada. Entonces, ahí incluso podría haber una evidente violación constitucional en el sentido de que se está pretendiendo, se va a crear un tributo en la Asamblea Nacional, si es que pasa el 5% de la contribución, a las empresas tomando en cuenta, ¿no es cierto?, un ejercicio fiscal anterior y no efectivamente el ejercicio del año 2020 frente al cual debería tributarse. Entonces, a este cuadro lo que hace es ver exactamente la afectación que va a existir por las distintas ramas económicas. Comercio entonces aportará
96 millones, las industrias manufactureras 89 millones, minas y canteras 46 y sucesivamente se va viendo. Dentro de este cuadro no está considerada la banca. Es decir, los bancos también van a tener que contribuir y sin duda nuevamente lo que se está afectando es el principio de el derecho a la seguridad jurídica, la garantía de la seguridad jurídica y nuevamente mi tesis se vuelve a confirmar. ¿Cuál era mi tesis al inicio de esta ponencia? Que no existe una política tributaria en el Ecuador, sino que lo que existe es una política reactiva, ¿no es cierto? No hay cómo hacer una planificación tributaria adecuada en el Ecuador. Justamente este cuadro es una sumatoria de la carga tributaria tomando en cuenta el 25% del impuesto a la renta, el 15% de la participación de los trabajadores, la contribución que fue creada en el mes de diciembre con la denominada Ley de Simplificación Tributaria, que estableció por esta única vez, también esa frase célebre en nuestro ordenamiento jurídico, ¿no es cierto? Por esta única vez, una contribución para las empresas que tienen que pagar durante el año 2020 y 2021. Esto representa una erogación de 620 millones de dólares para las empresas, 620 millones de dólares en el año 2020 y 619 millones en el año 2021. Las empresas en medio de esta pandemia, el 30 de marzo, pagaron ya la primera parte de esta contribución. Se recaudaron, si no me equivoco, 127 millones de dólares, que si uno revisa las cuentas del Servicio de Rentas Internas, la información del Servicio de Rentas Internas, vamos a ver que no hay un desfase y este desfase no existe porque se pagó la contribución de 127, en total 127 millones, que es una de las primeras cuotas que tienen que pagar el sector productivo nacional. Si es que a esta contribución, le añadimos el 5% sobre las utilidades, entonces, miren ustedes, acá está el tamaño de empresa, el número de empresas que tiene que pagar esta contribución y vamos viendo que la carga tributaria promedio se nos va realmente ya fuera de todo sentido, ¿no es cierto? Llegando incluso hasta un 68% si es que hacemos esta sumatoria. Entonces, nuevamente, ¿qué ocurre? Si nosotros hacemos este cálculo y esta sumatoria de la carga que tienen las empresas, vemos realmente que aquí se produce ya un efecto de prácticamente una exacción. Y esto lo único que hace es enviar un mensaje absolutamente negativo al sector empresarial, a los inversionistas, y lo más grave, bajar las expectativas que tienen los agentes económicos sobre el país. Entonces, es muy importante que tengamos una política tributaria. Todo esto lo único que nos hace ver es comprobar claramente que la contribución solidaria que se está planteando en el proyecto de ley que se envió a la Asamblea Nacional, que ya está para el primer debate, está listo el informe para el primer debate, y hubo algunos cambios en el informe, pero en lo que tiene que ver con la contribución de las empresas, el único cambio que hay, que sin duda es positivo, no lo hemos todavía cuantificado, pero que la base imponible ya no será el año 2018 para el 5% de las empresas que tuvieron más de $1 millón de utilidad, sino que será el 2019. Y ahí entonces obviamente va a bajar porque para el año 2019 ya vimos que fue un año en el cual hubo un crecimiento mínimo y obviamente también se vio afectadas las finanzas de las empresas. Entonces, es complejo, es difícil y sobre todo, sin duda, se afecta la seguridad jurídica de las empresas el momento en que el Ecuador nos ponemos muy imaginativos sobre cuáles reformas vamos a plantear. Y este efecto que les estamos mostrando acá, sin duda lo que genera, nuevamente dicho, es una afectación gravísima en las expectativas de los agentes económicos, además de poner en riesgo justamente por la paralización, producto de la paralización que llevamos 42 días, el empleo productivo, el empleo que proveen las empresas dentro, digamos así, las empresas formales. El impuesto al valor agregado es otro tema también muy interesante de cómo ha ido evolucionando. Esto es una línea de tiempo desde el año 2011 hasta el año 2019.
Y este es el impuesto al valor agregado causado por el sector privado, ¿no es cierto? El tema relacionado con el IVA es un asunto muy importante. De hecho, el IVA es el principal impuesto que precisamente todos los impuestos que cobra el Servicio de Rentas Internas, el IVA es el valor más alto que existe, ¿no es cierto? Pero este gráfico también lo que pretende demostrar es ver cómo en las épocas más complicadas, y les mostraba el primer gráfico, ¿se acuerdan de la evolución del crecimiento económico? Y había una gran caída en el año 2016 de la economía, pero vean ustedes cómo el IVA causado en el sector privado en ese año se incrementó. Y después, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Cuál ha sido la tendencia de los últimos 2 años? Es hacia bajar un poco y estancarse. Los impuestos, ¿no es cierto?, directos que hay para las empresas, el impuesto a la renta, ya hemos visto justamente cómo esta tarifa del 25% se la cambió, ¿no es cierto? Hace un par de años era del 23%, pero se la cambió hace un par de años en una nueva reforma tributaria que se hizo. Además de este impuesto directo, las empresas tienen que pagar justamente estos impuestos indirectos. El IVA, por supuesto, el impuesto a los consumos especiales, el ICE, que también en el tema del ICE se han generado unas distorsiones interesantes y lamentables, que en ciertos productos lo que ha ocurrido es que el incremento desmedido del ICE ha roto la elasticidad para ciertos productos y lo que nos hemos encontrado es que en el mercado el contrabando se ha incrementado, ¿no es cierto? El impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables, el impuesto a los vehículos motorizados, el impuesto de salida de divisas, el impuesto a los activos en el exterior. Estos otros impuestos obviamente no se le puede hacer un cálculo, digámoslo así, exacto, porque varía dependiendo de cada una de las sociedades, pero sin duda estos impuestos también incrementan la carga tributaria. Y entonces, esto lo que hace justamente es demostrar nuevamente la tesis que les he planteado desde un inicio. No existe realmente una política tributaria en el país, lamentablemente. O si es que hay una política tributaria, esa política tributaria es exactamente igual que un electrocardiograma, ¿no es cierto? Muy variable y muy volátil. Esto, sin duda, lo que hace es desincentivar a los agentes económicos en el mercado y, lamentablemente, desincentivar también las inversiones en el país. No nos olvidemos que la Organización Internacional del Trabajo tiene un concepto muy interesante que habla de las empresas sostenibles. Obviamente, no solamente desde el punto de vista ambiental. La empresa sostenible, sin duda, la sostenibilidad de las empresas tiene 4 elementos que son fundamentales. En primer lugar, el respeto al ser humano, al individuo. En segundo lugar, el respeto a la comunidad donde la empresa opera. En tercer lugar, muy importante, obviamente, el respeto al ambiente y las prácticas ambientales que debe tener esa empresa en la producción. Pero el cuarto elemento también es fundamental y es la sostenibilidad económica. ¿Y qué implica esto? La sostenibilidad económica, que esta empresa se pueda proyectar en el tiempo. ¿Y por qué es importante que tengamos empresas sostenibles? Obviamente por los 3 primeros elementos sociales y ambientales son fundamentales, pero el elemento económico también es esencial. Porque una empresa formal lo que hace es dar empleo de calidad. Las empresas, entonces, el sector privado además genera 9 de cada 10 empleos en el Ecuador y más de 9.5 en el resto del mundo. Esto lo que quiere decir entonces es que debe haber un entorno que permita justamente el crecimiento de las empresas, el florecimiento de las empresas, la atracción de las inversiones y de esa manera podamos tener un sector privado fuerte que brinde oportunidades a los ciudadanos de los países. Y esto es algo esencial. En el Ecuador, quienes amamos, quienes queremos al Ecuador, queremos que el Ecuador crezca, florezca, que el Ecuador realmente se consolide y tenga una estabilidad. Y lamentablemente esta carencia de una política tributaria adecuada hace precisamente esta inestabilidad jurídica, hace más bien que no se puedan cumplir con esos postulados. Hasta aquí entonces mi presentación, estimados. Creo que me tomé el tiempo que tenía, así es que listo y dispuesto para seguir acá
en el foro y obviamente escuchar las preguntas que haya en el momento adecuado. Muchas gracias.